Bien, un saludo a cada uno de ustedes que van a visualizar este video en lo que respecta al eh, un rol en específico sobre el almacenamiento compartido con Windows Server 2016. Eh, en primer lugar, el objetivo principal de este laboratorio es darles a conocer eh, la funcionalidad del storage compartido que se maneja con Windows Server 2016. Es muy importante considerar que esta herramienta es bastante fundamental, ya que abarata los costos pues, de implementación en unas organizaciones y poder utilizar soluciones de almacenamientos compartidos sin la necesidad de adquirir soluciones adicionales u otras soluciones que puedan ser bastante caras, ¿no? En temas de adquisición de lo que pueda hacer la organización. Para eso, Windows Server en 2016 nos trae esta característica. En sí, esta característica no es nueva en Windows Server 2016, sino que ya viene a partir de Windows Server 2012 y se sigue manteniendo con Windows Server 2016. Bien, el objetivo es que nosotros podamos, a partir de un servidor con Windows Server 2016, como ustedes pueden ver ahí en el slide, es que del servidor que es el storage, es poder compartir ese almacenamiento hacia el otro servidor. En este caso puede ser pues un servidor de archivos, puede ser un servidor de base de datos o cualquier otro tipo de servidor que requiera almacenamiento adicional de lo que ya cuenta en la actualidad. ¿Ya? En base a eso, lo que vamos a establecer es configurar en un servidor Windows Server 2016 la característica de almacenamiento compartido y poder presentar discos virtuales a través de las características de iSCSI que tiene lo fundamental en este aspecto de la característica de almacenamiento compartido. ¿Ya? Bien. Bien. A ello, lo que se va a configurar también de forma adicional es, así como se maneja en entornos físicos y nosotros podemos crear pues arreglos de discos, ¿no? Como para poder mantener el tema de la disponibilidad de la información ante cualquier avería o daño que se pueda, daño lógico o físico que pueda tener un disco, ¿no? Un disco físico. De estas mismas configuraciones que yo lo puedo establecer a través de las mismas herramientas de las controladoras de los servidores, yo lo puedo de manera similar, lo puedo establecer con Windows Server 2012 o Windows Server 2016. Vamos a tener una característica muy fundamental aquí, de que un servidor va a tener dos discos, ya sea físicos o dos discos virtuales. Ya en ambos escenarios se va a manejar el mismo procedimiento. Ya la idea es tener un solo disco, en este caso un solo disco duro virtual, que va a mantener la disponibilidad de la información. Ya, o sea, estamos hablando aquí de realizar un espejo, ¿no? O trabajando en un arreglo de uno, ¿no? Donde se tiene como mínimo dos discos y solamente se va a mantener la capacidad de uno solo. ¿Por qué? Porque el otro disco lo que va a hacer es estar en estado inactivo, ¿ya? O replicando la información y poder estar o volver a activarse cuando el otro disco presenta alguna falla o algún error al momento de realizar alguna operación de trabajo, ¿no? La idea es mantener la disponibilidad de la información en ese aspecto, ¿no? Ahí estamos trabajando en un entorno eh, de mirror, ¿no? En un entorno de espejo. Ya, justamente esa es nuestra funcionalidad. De dos, de dos discos que se tienen físicos, vamos a convertirlo a uno solo, ya manteniendo el tema de la disponibilidad. A ello, Windows Server lo denomina, que es el storage pool, ya en ese ámbito. ¿Sí? Ahora les voy a compartir el escritorio para que ustedes puedan observar cómo tengo implementado el entorno de laboratorio.
Yo dentro de Windows Server 2012 o Windows Server 2016, o bueno, en este caso en los clientes también de Windows 8, Windows 8.1 y Windows 10, se tiene pues la característica de poder habilitar el hipervisor, ¿no? En este caso, que es el Hyper-V, ¿no? En este caso estamos hablando de soluciones Windows, ¿ya? En mi caso, tengo dos servidores virtualizados. Uno de ellos que es el controlador de dominio, porque estamos trabajando en un entorno de dominio, y el otro que es un servidor miembro, ya, un servidor miembro. O sea, la idea es lograr presentar de un servidor, compartir el almacenamiento para poder añadir al otro servidor, pues, el almacenamiento, ¿no? Un almacenamiento adicional del que ya tiene, ¿ya? Bien, tengo estos dos servidores. Hay una característica muy fundamental, justamente lo que les estaba mencionando en el slide, ¿no? De que un servidor va a tener dos discos y estos discos van a ser compartidos en uno, ¿no? Con la disponibilidad respectiva. Justamente en el servidor DC que yo tengo aquí, y les voy a mostrar que tiene agregado discos. Ya tiene agregado discos. En este caso, el primero, bueno, es el disco donde está instalado el sistema operativo, ¿ya? Y estos dos discos adicionales justamente es donde vamos a realizar esa actividad, pues, de aplicar un RAID 1, ¿no? Para convertirlo en espejo. Ambos son de las mismas capacidades. Ya no necesariamente van a establecerse las mismas capacidades, pueden ser de distintas capacidades, solamente que internamente Windows Server ya lo convierte en uno solo, manteniendo el tema de la disponibilidad. Ya, pero para nuestro caso, ambos están configurados con la misma capacidad. Ya un hard drive que tiene 5 GB y el otro hard drive que tiene 5 GB. En un entorno físico también, ¿no? También puede suscitarse en este tipo de procedimientos. Ya en este caso el laboratorio está siendo implementado con Hyper-V para hacer las demostraciones respectivas. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer primero es ingresar al servidor. Vamos a conectar al servidor. Vamos a maximizar esto. Y justamente yo estoy aquí en la consola de administración de discos. En la consola de administración de discos, como ustedes pueden observar, yo tengo pues los discos que todavía no han sido asignados, que no tienen asignados una unidad o asignados un volumen determinado, ¿no? Ya, yo tengo los dos discos, ambos, ya justamente que estos dos los procedimientos de configuración van a ser establecidos en uno solo, ¿no? En este caso estamos hablando de un entorno de un disco duro virtual, ¿no? Que va a ser uno solo, ¿ya? Bien, todo este tipo de procedimientos nosotros lo vamos a realizar a través del Server Manager, ¿ya? Como ustedes conocen, el Server Manager es toda la funcionalidad que nosotros podamos establecer y todos los roles que han sido instalados en el servidor. Ya como nosotros nos encontramos en el directorio activo, ya en un controlador de dominio, nos va a mostrar pues los roles que están instalados, ¿no? El mismo servicio de directorio activo, el DNS y el servicio que viene instalado por defecto, que es el File and Storage Services, ya el servicio de almacenamiento y de archivos. Esto ya viene instalado por defecto. Ya esto ya viene instalado por defecto. Si nosotros nos dirigimos ya al File and Storage Services, nosotros vamos a encontrar aquí, pues, ¿no? Distintos, bueno, el servidor en el cual estamos conectados, los volúmenes que tenemos configurados. Justamente aquí nosotros podemos visualizar pues los volúmenes que han sido asignados. En este caso estamos hablando de del disco 0, ¿no? En este aspecto. Ya, o sea, es donde está el sistema operativo. Ya es donde está el sistema operativo. ¿Ya? No nos muestra los otros discos porque no tienen asignado volúmenes. Ya no nos muestra los otros discos porque no están asignados volúmenes. ¿Ya? Ahora, si nosotros nos vamos a la opción de discos, ahí sí nos va a mostrar, ¿ya? Ahí sí nos va a mostrar todos los discos que nosotros tenemos atachados o instalados en el equipo. ¿Ya? Todos los que nosotros tenemos atachados, ¿no? Si no los muestra, es necesario actualizar
el, o volver a descubrir el tema de los discos que se tienen, ¿no? O volver a descubrir discos que los tienen. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una tarea para poder hacer un rescan del almacenamiento. Si es que no les muestra, al igual como ustedes tienen en la consola de administrador de discos, así que no les muestra igual, ustedes van a tener la posibilidad de realizar un escaneo o un rescan del almacenamiento en este caso, para que nos muestre los discos que están instalados o que están atachados al servidor. ¿Ya? Eso es en lo primordial. Bien, para que nosotros podamos lograr justamente el procedimiento de mantener o de realizar eh, la alta disponibilidad de los datos que se almacenan en los discos, ¿ya? Nosotros primero tenemos que crear un storage pool, ¿ya? Es lo primordial que tenemos que realizar, de lo contrario no vamos a poder llegar al objetivo, ¿no? Que es crear la alta disponibilidad de almacenamiento, ¿no? Basada en los discos, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, bueno, nosotros ya tenemos habilitado esta opción, pues, que es del Windows Storage, ¿no? Esto se habilita de manera automática cuando se encuentran, cuando el sistema de manera automática identifica que existe un disco adicional al que ya se tiene instalado. Ya, por ejemplo, si yo solamente tuviese el disco 0 donde está instalado el sistema operativo y no tuviese ningún disco atachado al servidor, no tendría esta característica habilitada o esta opción habilitada. ¿Ya? No tendría esta opción habilitada. Pero como en mi caso, yo tengo ya atachado dos discos adicionales, de manera automática ya aparecen estas opciones, ¿no? Que es que nos muestra, ¿no? La información de todos los discos. Ya eso es en el storage pool. ¿Ya? Eso es en el storage pool. ¿Ya? Bien, en la parte inferior, donde dice discos físicos, o physical disk, ahí vamos a encontrar pues nuestros discos también, ¿no? La información de nuestros discos, ¿no? Que nuestro disco principal, que tiene capacidad de 25 GB, y nuestros dos discos que han sido agregados o que han sido tachados, cada uno con 5 GB. Ya, lo que vamos a hacer en primer lugar es crear un storage pool. Ya, nosotros podemos crear un storage pool ya de manera individual para cada disco físico que nosotros tenemos, ¿no? ¿Cuál es eh, la finalidad de crear un storage pool? Es de que dentro de este storage pool nosotros vamos a poder crear los discos duros virtuales, ya, para que puedan ser presentados a otro servidor, ya, a otro servidor. Yo lo puedo crear de manera individual, ya, yo lo puedo crear de manera individual. Ahora, para yo poder llegar al objetivo de poder tener alta disponibilidad o llegar a configurar un RAID 1, por ejemplo, en este aspecto, lo que yo tengo que hacer es configurar un storage pool de dos discos. Ya, o sea, no voy a crear un storage pool de manera independiente por cada disco. Ya, lo que voy a hacer es seleccionar ambos discos y ambos discos crear un storage pool. En este caso he seleccionado ambos discos, le he dado un clic derecho y selecciono la opción que dice New Storage Pool. ¿Ya? Y aquí nos lanza un wizard, ¿no? Aquí nos lanza un wizard. Ya, al lanzarnos un wizard, ya continuamos con los procedimientos, nos pide un nombre. Ya nos pide un nombre. Nosotros podemos definir como storage, nuestro primer storage pool 1, por ejemplo, ¿no? Storage pool. Ya, y le damos siguiente. Bien, justamente como hemos seleccionado ambos discos físicos, ya ambos discos físicos, justamente ya también aquí se han seleccionado de manera automática, ¿no? Si yo tuviese más discos con los cuales van a ser parte de este storage pool, genial, los puedo ir seleccionando. Pero en nuestro caso, solamente vamos a construir un storage pool de dos discos. Ya solamente vamos a poder construir de estos dos discos. Ya, y le damos aquí siguiente. ¿Sí? Termina el wizard y vamos a crear nuestro storage pool. Bien, termino entonces
la creación de nuestro storage pool. Y si ustedes se percatan, ya tenemos aquí nuestro storage pool. Ya en este caso, bueno, lógicamente, si se han seleccionado ambos discos y cada uno tenía 5, 5, definitivamente pues la sumatoria sería en 10, ¿no? Pero en este caso, como internamente al realizar unos procedimientos le dan formatos, solamente pone a disposición lo que son 8 gigas, ya, o sea, 8 gigas, o sea, 2 gigas han sido utilizados para las configuraciones internas de, bueno, del mismo procedimiento de la asignación del storage pool y todo ese tipo de procedimientos, ¿no? Lo que nos da es solamente que vamos a tener 8 GB de manera general disponibles para poder crear nuestros discos duros virtuales. ¿Ya? Ahora, si yo no tengo ningún storage pool creado, no voy a poder crear un disco duro virtual. Ya, lo primero que debemos hacer es crear nuestro storage pool para luego recién pasar al procedimiento de crear nuestros discos duros virtuales. ¿Ya? Bien, una vez creado ya nuestro storage pool, aquí podemos visualizar, ¿no? Justamente el nombre que le pusimos, el storage pool 1, y bueno, y aquí en la parte inferior vemos pues qué discos o cuántos discos son miembros de este storage pool. ¿Ya? Bien, luego de ello procedemos, y también en la parte inferior ya, pero al lado izquierdo, vamos a encontrar la opción para poder crear un disco duro eh, virtual. Me olvidaba. Cuando yo creo un storage pool, yo me dirijo a la consola de administración de discos. Ustedes se van a percatar que ya no existen, bueno, de manera visual, los discos, ¿no? El disco 1 y el disco 2 que han sido atachados, ya que han sido atachados. ¿Por qué no existen? Justamente porque han sido agrupados a través bueno, a través de Windows Server en un storage pool, ¿ya? Y para que nosotros podamos visualizar un almacenamiento tenemos que crear un disco duro virtual, ya, un disco duro virtual, ya. Ahora, ¿dónde podemos ver esa información? Si están nuestros discos o no, nosotros vamos a ver pues a través del Server Manager, las opciones de disco, ahí vamos a visualizar que están pues los 3 discos, ¿no? El disco donde está el sistema operativo y los otros 2 discos que han sido tachados o instalados al servidor, ¿ya? Bien, volvemos al storage pool y nos vamos a la opción de crear disco duro virtual. Y al darle clic justamente nos pide seleccionar eh, en qué storage pool vamos a crear el disco duro virtual. ¿Ya? Si nosotros tuviésemos o tendríamos varios storage pool, seleccionaríamos, ¿no? Dependiendo qué storage pool queremos utilizar. Pero para nuestro caso solamente tenemos un storage pool en la cual tenemos dos discos, bueno, es el único, ¿no? Le damos siguiente. Información, qué tipo de nombre va a tener nuestro disco duro virtual. Y le podemos poner VHD1, ¿no? Ya, VHD1. Bien, nos pide el enclosure. Bueno, aquí le damos siguiente nada más, lo dejamos por defecto. Bien, y aquí eh, tenemos tres opciones. Ya tenemos tres opciones. Lo que es la opción simple, la opción de mirror y la opción de paridad. Ya, la opción de paridad. Lo que a nosotros nos interesa aquí es seleccionar la opción de espejo, justamente para mantener el tema de la disponibilidad de nuestra información cuando uno de los discos falle. Cuando uno de los discos falle. Ya, nosotros podríamos seleccionar simple cuando sería en este caso RAID 0, ¿no? Sería RAID 0, o sea, estaríamos teniendo dos discos convertidos en uno solo. Y si falla un disco, bueno, definitivamente estaríamos perdiendo toda la información porque no estamos en un escenario de alta disponibilidad, ¿no? Para nuestro escenario vamos a seleccionar Mirror. ¿Ya? Para nuestro escenario vamos a seleccionar Mirror y le damos siguiente. Ahora, si yo solamente tengo un storage pool que está asignado un solo disco, no voy a poder continuar con el wizard. Ya no voy a poder continuar con el wizard. Mínimo para poder yo realizar un mirror, mínimo necesito dos discos
que pertenezca al storage pool. Ya de lo contrario, si solamente tengo un disco que pertenece a un storage pool, bueno, tendría que yo seleccionar la opción que es simple nada más, ¿no? En este caso un RAID 0. Pero para nuestro escenario va a ser un mirror, ¿ya? Porque contamos con dos discos, ¿ya? ¿Qué tipo de aprovisionamiento? En este caso va a ser fijo, ya podemos seleccionar también aquí, ya que va a ir creciendo de acuerdo a la información pues que se va agregando a este disco duro virtual, ¿no? Pero en este caso vamos a poner fijo, ¿no? Para que tome todo el tamaño respectivo. Ya. Bien, justamente acá nos dice ya que el espacio libre ya del storage pool es de 3 GB. Si ustedes se percatan que la sumatoria de nuestros dos discos al momento de crear el storage pool era de 8. ¿Ya? Ahora, justamente por el tema de la disponibilidad de la información que va a ir viajando en ambos discos, nos da la posibilidad solamente de almacenar 3 GB. Ya, o sea, almacenando estos 3 GB, estamos considerando de que vamos a tener la disponibilidad de nuestra información cuando uno de los discos falle. Ya, ahora de ello, nosotros podemos definir pues que queremos utilizar un espacio determinado, ¿no? O sea, no todo el espacio, pero para nuestro escenario vamos a seleccionar que vamos a utilizar todo el espacio, el tamaño máximo, ¿no? El tamaño máximo. Siguiente, y le damos crear. ¿Ya? Y le damos crear. ¿Ya? Bien. Bien. Justamente una vez creado, nos sale pues el siguiente wizard, ¿no? Para poder crear un volumen, ya para poder crear un volumen. Estas opciones de poder crear un volumen justamente pues es para ya poder tener el disco operativo para poder almacenar información. Si ustedes se percatan, después de haber creado el disco duro virtual, volvemos al administrador de disco y ahí vamos a visualizar el disco, ya vamos a visualizar el disco con el espacio que es de 3 GB. Bueno, en este caso es 2.97 GB, ¿no? Pero bueno, cerca de 3. Justamente este almacenamiento que nosotros vemos aquí tiene alta disponibilidad porque la información está viajando en dos discos, ¿ya? Todas estas características o todas estas configuraciones las estamos realizando desde Windows Server 2016. Este mismo procedimiento, si estamos ya hablando de servidores físicos, ¿ya? Estamos hablando de servidores físicos, toda esta tarea lo estaría realizando la controladora. Ya la controladora que se encarga pues de crear los RAIDs respectivos, ¿no? Los RAIDs respectivos. En nuestro caso, estamos realizando estas actividades con Windows Server. Ya puede ser con Windows Server 2012 o con Windows Server 2016 en ese escenario. Ya en ese escenario. ¿Ya? Bien, volvemos al Server Manager. Por ejemplo, yo no voy a crear pues un volumen ahora, ¿no? Lo puedo crear ahora o lo puedo crear posterior. Ya lo que me interesa así que es que en el perdón, en el administrador de discos ya pueda visualizar el disco con, con la capacidad establecida, ¿no? Definiendo siempre que es con alta disponibilidad, ¿ya? Con alta disponibilidad. Bien, hasta ahí hemos llegado, hemos logrado pues el escenario del almacenamiento, ¿no? Para poder ver si el RAID, el tema de la disponibilidad y todo ese tipo de escenario. ¿Cuál es nuestro siguiente procedimiento? Nuestro siguiente procedimiento es utilizar este almacenamiento que se ha creado y que es altamente disponible para poder presentar al otro servidor. Ya, o sea, vamos a compartir este almacenamiento. Ya, vamos a compartir este almacenamiento. Para ello, nosotros tenemos que situarnos pues en la opción de iSCSI. Ya en iSCSI. Ya. Eh, para mi caso, por ejemplo, justamente yo cuando selecciono iSCSI, justamente me va a pedir que instale el- la característica, la característica justamente o el feature necesario del iSCSI Target Server, que eso es lo fundamental. Ya lo fundamental es el Target Server. El iSCSI Target Server es el que va
va a tener la funcionalidad de poder compartir el almacenamiento hacia otros servidores. Ya, eso es la funcionalidad, pero para ello nosotros tenemos que instalar el iSCSI Target Server. Ahora, esto lo hacemos haciendo clic aquí directamente, lo selecciona, o de lo contrario, nosotros lo realizamos de manera manual, ingresando al Manage para poder agregar roles o características. Le damos siguiente, al Wizard, y justamente en la opción de File and Storage Services, desplegamos y seleccionamos iSCSI Target Server. Puede ser cualquiera de los dos procedimientos. Ya el procedimiento que da directamente desde el Server Manager, directamente nos va y nos manda esta opción, como ya el iSCSI Target Server seleccionado. O de lo contrario, lo hacemos pues a través de las opciones de agregar roles o características en Windows Server. ¿Ya? Continuamos entonces con el procedimiento. Lo siguiente, e instalamos. ¿Ya? El iSCSI Target Server. Ya nuevamente, nosotros ya hemos construido nuestro almacenamiento y justamente este almacenamiento es lo que vamos a compartir. ¿Ya? Este almacenamiento es lo que vamos a compartir. ¿Ya? Esperamos que instale el iSCSI Target Server. Está continuando con la instalación. Bien, dice que la instalación ha sido satisfactoria. ¿Ya? Menciona que la instalación ha sido satisfactoria. ¿Ya? Bien. Bien, justamente aquí vemos, ¿no? Que ya está instalado el iSCSI Target Server. ¿Ya? Bien. ¿Qué nos dice? Para que nosotros podamos compartir el almacenamiento a través del iSCSI, o sea, es una característica de Windows Server, primero tenemos que crear un disco duro virtual. ¿Ya? Primero tenemos que crear un disco duro virtual. ¿Ya? Un disco duro virtual. ¿Ya? Bien. Ahora, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Bien, vamos a volver entonces escenario justamente para poder mostrarles el tema del contenido. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo que vamos a lograr? ¿Ya? Bien. Bien. Nosotros ya hemos logrado la configuración del storage pool. ¿Ya? Del storage pool. Y ahora nos toca llegar al escenario de lograr compartir nuestro almacenamiento hacia otro servidor. ¿Ya? Ese es nuestro objetivo principal. ¿Ya? En principal. Bien. A ver.
Bien, vamos a continuar entonces. Ya vamos a continuar. Bien, este es nuestro objetivo. Ya, nuestro objetivo es que del controlador, en este caso, vamos a compartir el almacenamiento hacia el otro servidor a través de la característica de la iSCSI que tiene Windows Server. ¿Ya? Bien, entonces voy a volver a compartir mi escritorio. Me está cargando. Veamos. Bien, bien, voy a volver entonces a mi máquina, mis máquinas virtuales. Voy a volver a mis máquinas virtuales del DC. Ya voy a volver a mis máquinas virtuales del DC. ¿Ya? Justamente antes de crear el, el disco duro virtual para la presentación al otro servidor, tengo que darle el formato de volumen respectivo al disco que he creado. ¿Ya? Al disco, o sea, al disco duro virtual que he creado, en este caso que la capacidad es de 3 GB, ya con alta disponibilidad, ya tengo que darle el volumen respectivo. ¿Dónde lo realizo? Es a través del disco. Ahí tengo mi VHD1 y le voy a dar un nuevo volumen respectivo. Ya, el nuevo volumen respectivo. ¿Ya? ¿Qué capacidad? Le vamos a dar la máxima capacidad que tiene, qué tipo eh, de unidad va a ser, en este caso de letra, y qué nombre le vamos a poner. Vamos a poner, por ejemplo, red compartida. ¿No? No, vamos a poner solamente storage. ¿Ya? Storage. Listo. Le damos siguiente. Y le damos crear. Bien. Una vez ya otorgado el volumen, volvemos a la iSCSI y le seleccionamos la creación de un iSCSI Virtual Disk. ¿Ya? Justamente en este procedimiento es donde nosotros vamos a encontrar el disco, el disco duro, perdón, el disco duro virtual con el volumen asignado, ¿no? Si nosotros no hemos asignado un volumen, no nos va a listar dentro de estas opciones, ¿no? Por eso acá nos dice seleccione el volumen. Ya como nuestro disco virtual no tenía un volumen, no nos iba a mostrar. ¿Ya? En este caso debemos de asignar el volumen respectivo para poder mostrarlo. Ya en este caso, si nosotros volvemos al administrador de discos, bueno, vamos a ver ahí pues nuestro disco, ¿no? Que dice que tiene el nombre de storage, ¿no? Que le hemos dado ese nombre. Ya bueno, seleccionamos entonces y le vamos a poner un nombre. Ya le vamos a poner un nombre a este disco duro virtual. Ya lo que vamos a poner aquí un nombre entonces va a ser, vamos a poner un VHD compartido. Ya le vamos a poner ese nombre. Ya le vamos a poner ese nombre. ¿Ya? Y le damos siguiente. Ya. ¿Qué tamaño vamos a compartir? Ya, para nuestro escenario, vamos a darle que solamente vamos a compartir de ese disco, de esa capacidad de disco que nosotros tenemos, solamente vamos a compartir 1 GB. Ya, solamente vamos a compartir 1 GB. ¿Ya? A pesar de que tenemos más espacio, ¿no? Bueno, tenemos 2.91 GB, en este caso solamente vamos a compartir 1 GB. Ahora, ¿qué tipo, de estado va a tener esta capacidad? En este caso va a tener un tamaño fijo, ¿no? Puede ser dinámico, puede ser diferencial, pero lo que debemos de establecer aquí es fijar el tamaño, ¿no? A 1 GB, ¿ya? A 1 GB. Y le damos siguiente. ¿Ya? Le damos siguiente. Ahora, este servidor pues ha sido ya agregado por tema eh, de la disponibilidad, por ejemplo. Ya, ¿quién va a ser
¿quién va a ser qué servidores van a tener el acceso a este iSCSI target? Ya, a este iSCSI target. Ya, vamos a ver. En este caso, si yo voy a utilizar un nuevo iSCSI target, ya voy a poder definir, ¿no? Un nuevo server 2, por ejemplo, es un ejemplo que estoy realizando. ¿Ya? ¿Y qué servidores van a acceder aquí, por ejemplo? ¿Qué servidores van a acceder? En mi caso, yo puedo definir de esta manera, ¿no? Yo puedo definir el IP address, que tengo que definir aquí la IP del servidor que se va a conectar a este iSCSI server, en ese escenario, ¿ya? En ese escenario, ¿ya? Nuevamente, aquí yo ya tengo el equipo que se va a conectar, ¿ya? El equipo que se va a conectar. En este caso va a ser pues el servidor, ¿no? No el control domino, sino va a ser el servidor, que solamente ese servidor va a tener acceso a este storage compartido, ¿ya? A este storage compartido. Ya, si yo no tuviera esta opción, bueno, voy a tener que crear uno nuevo, ¿no? Tendría que crear otro nuevo, como un new iSCSI target. Ya tengo que definir el nombre respectivo y qué servidores van a acceder aquí. ¿Qué servidores? En mi caso, pues tengo que definir acá, ingresar el valor, pero va a ser la IP address. Aquí tengo que definir la IP del servidor que se va a conectar al iSCSI target. En este caso, que se va a conectar al storage, al servidor donde se encuentra el storage compartido o el almacenamiento compartido. ¿Ya? El almacenamiento compartido. Para mi caso, yo ya lo tengo configurado aquí. Así que voy a utilizar ya el iSCSI target existente. ¿Ya? Y le doy siguiente. ¿No? Y con ello ya le doy crear. Con ello ya le doy crear. Esto es el procedimiento por el lado del servidor. Ya por el lado del servidor. Por el lado del servidor. Ya. Justamente aquí ya tenemos, ¿no? Que es un VHD compartido, que todavía no está conectado, o sea, no está, por la otra parte del otro servidor todavía no le ha dado la opción para poder agregarlo, ¿no? Para poder agregarlo, ¿ya? Para poder agregarlo. ¿Ya? Y el tamaño, que es de 1 GB, ¿ya? Bien, entonces, lo que vamos a hacer acá es salir de nuestra máquina. Vamos a salir de aquí. A ver, voy a dejar de presentar para poder conectarme al otro servidor, ¿ya? Voy a conectar al otro servidor. Bien, ya estando en el otro servidor, que es el SRB01, ya, que es el SRB01, ya, voy a irme al server manager, ya, justamente para poder jalar ya el, ¿no? Bien, me voy al server manager, inicio el server manager, también me voy al administrador de discos, para que ustedes puedan verificar, ya, me voy al administrador de discos. Está cargando. Justamente, como ya ha sido establecido a través del iSCSI Imitator, o sea, ya está conectado, justamente en el administrador de discos ya nos aparece ese 1 GB que ha sido compartido. Ya, para nuestro caso, si no hubiese estado ya conectado directamente, lo que hubiésemos establecido aquí es agregar la dirección IP, ¿no? En este caso la dirección IP del la iSCSI target, o sea, del servidor que está compartiendo, ¿no? Y le damos conectar. Si es que este equipo está permitido para poder conectarse y
poder tener el acceso a este storage compartido, genial, se va a conectar, ¿no? Y va a estar en un estado conectado. De lo contrario, no le va a permitir conectarse, ¿no? Si es que no está permitido para que pueda agregarse. Ya, para que pueda, en mi caso, ya está conectado, ya ha sido agregado y de manera automática ya el almacenamiento que ha sido compartido a través de un disco duro virtual iSCSI ya me puede mostrar. Y bueno, de aquí ya puedo poner en online. Después de ello puedo inicializar el disco. Puede ser MBR, puede ser GPT, dependiendo. Se inicializó y le voy a dar pues un nuevo volumen, ¿no? Un nuevo volumen. Ya, un nuevo volumen. Por ejemplo, si es mi file server, por ejemplo, pues será aquí data, ¿no? Ejemplo, ¿no? Ejemplo de data nada más. Ya, ¿sí? Formato respectivo, formato rápido, para el volumen nuevo, ¿sí? Formato completo, me voy al explorador de Windows, mi PC, esta PC, justamente, y aquí voy a ver pues el disco o el volumen que ha sido asignado. Ya, el disco. Ahora, esto no es un disco físico del equipo, ya, no es un disco que ha sido atachado directamente al equipo, sino que este disco viene o proviene de un servidor que ha compartido el almacenamiento, ¿ya? A través de la iSCSI, a través de la característica iSCSI que tiene Windows Server, ¿ya? A través de la iSCSI Windows Server, ¿ya? Bien, entonces, resumiendo, vamos a volver a la presentación. Volver a la presentación. Bien, ya estando en la presentación, nuestro objetivo era que de un servidor podamos compartir el almacenamiento a otro servidor, utilizando iSCSI Target de Windows Server 2016. Pero antes de ello, nosotros pues hemos establecido, ¿no?, que tenemos dos discos atachados al servidor principal que quiera compartir para convertirlo en uno solo, justamente con la alta disponibilidad, con el espejo respectivo. Eso quiere decir que si es que uno de los discos falla, ya la data se va a seguir manteniendo. La data se va a seguir manteniendo, ya, porque aquí hay un escenario de alta disponibilidad. Una vez establecido ya nuestro disco duro virtual, bueno, tenemos que darle un volumen respectivo. ¿Para qué? Para luego iniciar los procedimientos ya de poder crear un disco duro virtual de iSCSI, ya un disco duro virtual de iSCSI, y luego ser compartido a un servidor, ¿no? Y darle los permisos para que solamente un servidor pueda acceder. Bien, eso sería todo entonces en lo que respecta al almacenamiento compartido con Windows Server 2016.